da todo lo mismo. Ese es el problema. El prontuario del asesino es importante porque lo que estamos observando es el final, el asesinato de Lucas, es el derrotero final de una gresca, aparentemente con un vendedor ambulante, amigo o compañero en la calle de Lucas. Lucas saldría a defenderlo y por eso lo persigue a su futuro asesino, digamos, estas 3 cuadras. El testimonio de esta persona, porque además que también fue apuñalado, esta persona con la que se inició toda esta serie de sucesos, fue inmediatamente llevada a un hospital y está en estado reservado, así que va a ser fundamental para el esclarecimiento de cómo inicia esta pelea, si es una pelea personal o si tiene que ver con un intento de robo, porque el secretario de Justicia de Moreno salió a decir que no había sido una problemática de inseguridad de la zona, sino un problema personal. Claro, porque, a ver, la lógica que aplica ahora el gobierno de Axel Kicillof y lo que dijo es, se agarra de estadísticas que fueron muy buenas para la Argentina el año pasado, que es que bajaron los homicidios en ocasión de robo, ¿sí? Que eso es un dato fáctico que no se puede discutir porque es un dato de la realidad. Pero eso no implica que haya bajado la inseguridad. Sí, porque hay muchas personas. Sí. ¿Cuántas personas habían muerto por inseguridad en el conurbano en los últimos 5 días? En los últimos días habían muerto 9 personas, habían solo 5 días, entre el viernes y el jueves pasado, habían muerto 9 personas por inseguridad, que tuvimos registro porque el dato llegó justamente a los medios de comunicación, pero hubo más muertos incluso, y un fenómeno que se mostraba que estaba en ascenso, por más que las autoridades dicen tenemos menos homicidios que antes, pero la inseguridad sigue ocurriendo. O sea, por ahí, el vendedor ambulante por ahí se salva. Ojalá que se salve el vendedor ambulante que recibió las 2 puñaladas. Es fundamental lo que va a declarar. Pero sin embargo, es una persona que vivió un hecho de inseguridad. Claro. Esa estadística es la que no está mirando el secretario de Seguridad de Moreno. Lucas. O no está mirando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, claro, que lo que hacen es salir a politizar una cuestión que va mucho más allá de la política o de qué bandería o de qué mirada política tengas de un tema. Es más, obviamente salió el vocero presidencial a hablar de este tema a través de redes sociales. Mirá, Kicillof le responde a Javier Milei, que había posteado cuestionando la situación, y Adorni le responde: gobernador, solo para que tenga una dimensión real del problema que atraviesa la provincia que usted gobierna, le recuerdo que hace unos instantes un ministro de Seguridad declaró que el aumento del narcotráfico en el conurbano bonaerense se dio por culpa del dólar barato. Bueno, se están mezclando muchos temas, muchos temas. Es cierto que el dato que recién decías de la baja de crímenes en ocasión de robo en el país es un dato oficial, porque es un dato del mismo Ministerio de Justicia. Y que también los datos estadísticos funcionan como un atenuante para la provincia de Buenos Aires y para el conurbano por la densidad de población que hay. No es extraño que con la densidad de población que hay en el conurbano haya una mayor cantidad de homicidios en las estadísticas. Lo que es espeluznante en este caso es que Lucas salió a declarar y a denunciar la inseguridad de la zona de Moreno, cómo él vivía esa inseguridad, cómo tenía que tratarla día a día, cómo su trabajo tenía también relación con esa misma inseguridad, porque decían que ya los ladrones se organizan para hacer llamados falsos, para hacer pedidos falsos, para llamar a los repartidores y robarles. Es decir, que él también estaba acostumbrado en su trabajo a ese nivel de juego delictivo. Es impresionante. Entonces, él sale a denunciar lo que pasa y a él lo asesinan. Entonces es espeluznante lo que nos pasó. Es que es un síntoma, en definitiva. Podemos denunciar, podemos hablar, podemos pedir. Nadie nos va a escuchar porque está claro que no les interesa cuidarnos. Claro. Es un hecho. Bueno, es lo que quedó como transparente en el caso de Lucas. Claro. Por eso, es más, en las imágenes que estamos viendo ahí de la represión de ayer, está mal la violencia, está mal protestar de una forma violenta, porque la violencia engendra más violencia. Pero esa cantidad de policías no lo vimos cuando a Lucas lo apuñalaron. Tal cual. ¿Sí? Esa cantidad de policías no llegaron, no llegó una ambulancia. Fueron los propios amigos los que lo llevaron a Lucas al hospital. Lo mismo pasó con el vendedor ambulante. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que te muestra. Hay policías para protegerlos a ellos, pero no hay policías para proteger a la sociedad. Esa es la bronca y la indignación que la vemos en Moreno, pero que se replica en un montón de lugares del conurbano. No es que es solo Moreno el lugar. Ahí la vemos a la novia de Lucas desconsolada, una chica que recibió gas lacrimógeno en la cara cuando estaba
pidiendo justicia por su novio. Pero además es mucho más fácil agarrársela contra civiles que están protestando, en principio pacíficamente, por el asesinato de una persona que patrullar las calles. Es mucho más fácil. ¿Sí? Lo hacen en 5 minutos. Lo otro es un trabajo de todos los días. Y es un trabajo... De meterse contra el narcotráfico, de meterse contra los pequeños delincuentes, contra el narcomenudeo, de un montón de cosas. Bueno, pero es que también hay mucho que hace la vista gorda, claro, que mira para otro lado y se quedan con las estadísticas de los delitos graves, que es bárbaro que baje el nivel de homicidios, ¿sí? Pero eso no implica que la inseguridad haya bajado. Sin ir más lejos, policías porteños que viven en provincia de Buenos Aires, que viven en el conurbano, en solo 29 días habían sido 32 de estos policías habían sufrido un hecho de inseguridad. A ver, como lo puede sufrir cualquier otro vecino, en este caso es policía, por eso lo sabemos porque hay un reporte que hace el gobierno de la ciudad, pero esos 32 te muestran cómo viven. De esos 32 policías, uno murió, otro está grave y en ambos casos es porque le quisieron robar la moto, como pasa prácticamente cada 2 horas, 3 horas en la provincia de Buenos Aires, que están robando una moto a plena luz del día en cualquier lugar sin que pase nada. Hace unos años Aníbal Fernández no acuñó la frase sensación de inseguridad, que era una sensación. Sí. Háblenle ahora a esa chica de sensación de inseguridad, a la novia de Lucas, a la familia de Lucas, ¿sí? A los amigos de Lucas. Bueno, el quien habló también es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de un mensaje en sus redes sociales que despidió a Lucas. Descansa en paz, Lucas, honor y gloria. Lucas Aguilar no dudó, no se quedó de brazos cruzados, se enfrentó a los delincuentes y dio la vida por un desconocido. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el desgobierno de Kicillof sigue bancando a los criminales con su garantismo asesino. El presidente Milei lo dijo claro. Lucas será el primer condecorado con la condecoración al valor del hombre común. Un reconocimiento merecido a aquel que, con su sacrificio, nos recuerda que los argentinos de bien son los que terminan pagando el precio de la inseguridad descontrolada. El mensaje sigue: basta de una Buenos Aires tomada por el crimen, basta de kirchnerismo cómplice, basta de un gobierno que abandona a su gente y deja morir a los héroes. Lucas Aguilar, héroe del pueblo, Kicillof, cómplice del baño de sangre. Muy fuerte este mensaje de Bullrich, que lo que hace es exponer algo que había anunciado el presidente, que va a haber una condecoración al valor del hombre común, ¿sí? Porque lo que hizo Lucas es lo que están haciendo muchos vecinos en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo. Sin ir más lejos, según un relevamiento de una ONG, en lo que va del 2025, hay 25 delincuentes que fueron asesinados por vecinos, ¿sí? Hay muchos que en tono de broma hablan del escuadrón de jubilados. ¿Por qué habla del escuadrón de jubilados? Porque lo hemos visto esta semana. Sin ir más lejos, esta semana hubo 2 jubilados a los cuales quisieron robarles, en uno de los casos, la camioneta, y vimos cómo asesinó un delincuente de tan solo 15 años de 2 disparos, uno en el pecho y uno en la cabeza. Otro jubilado que en 5 días había sufrido 3 entraderas. La tercera entradera lo que hizo es agarrar su carabina y pegarle un disparo en el pecho a un delincuente. Pero eso es el Estado ausente. Porque en definitiva el que te tiene que proteger es el Estado, son las fuerzas de seguridad. Si lo tenés que hacer vos por mano propia es porque ellos no están. Claro, encima no es un problema de ahora, es un problema por lo menos particularmente Moreno que viene desde hace décadas. Claro. Y realmente si tenés esto de la puerta giratoria, de que todos los días tenemos seguramente un familiar que vive en el conurbano y que vive estos hechos diariamente, quedás desamparado y empiezan a suceder estas cosas de escalada de violencia que después terminamos viendo, no solo el caso de Lucas, que es un caso tristísimo, sino también, por ejemplo, de los jubilados, decir, bueno, tengo que salir con un arma porque no tengo nadie que me defienda desde el otro lado. Es una escalada de violencia total. Claro, los hechos suceden, siempre hay un hecho emblemático y el caso de Lucas quedó transparentado en los medios de comunicación. A partir de su denuncia, a partir de su asesinato y también el accionar de la policía ayer, que la verdad fue lastimoso, dio mucha tristeza, pero no solamente cómo reaccionaron frente a aquellos jóvenes que se enfrentaron o generaron una situación de violencia y de destrozos, sino también ante aquellos que no estaban haciendo nada, que estaban pacíficamente. De hecho, al amigo de Lucas se lo llevaron detenido
con violencia, se llevaron las motos rompiéndolas, o sea, y son motos de trabajo. Daba mucha tristeza ver esas motos de trabajo todas trasladadas así de una manera descuidada, con bronca, agarrando a los chicos que por ahí no estaban haciendo absolutamente nada, sin ninguna intermediación política ni de diálogo para poder parar una situación como esta, donde no era una multitud tampoco, una multitud inabarcable con la que no se puede tratar. Era un grupo de personas con las que se podía hablar. Exacto, que querían que alguien los reciba, que alguien les dé algún tipo de explicación o de consuelo ante lo inexplicable como fue esta muerte de Lucas. Pero mira, escúchalo, porque de esta manera interpretaba o entendía lo que pasó con Lucas el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Históricamente hubo 1000 enfrentamientos por año de policías de la ciudad, de la Policía Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, prefectos, gendarmes. Hay 1000 enfrentamientos por año, hubo siempre 1000 enfrentamientos por año en ese desplazamiento. No es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es lo que se quiere presentar. En la medida en que esto se transforma en un reality show del dolor que sufren esos policías, no vamos a poder resolver el tema. Hay menos enfrentamiento de lo que había antes. Ustedes ponen las cámaras, muestran todos los homicidios, 2 homicidios por día y todo parece que es un descontrol, pero hay menos homicidios que antes. Bueno, es lógico, es ilógico lo que dice, porque en realidad es culpa nuestra, por mostrarlo. Como lo mostramos todo el tiempo, la gente piensa que ocurren cosas. En lugar de mostrar, cuenten que hay menos. Eso es lo que quiere el secretario de Seguridad. 2 homicidios por día. Es una discusión del pasado, es increíble. Pero es una discusión del pasado, porque se supone que todo lo que nos ha pasado políticamente en este último año estuvo absolutamente relacionado con la falta de respuestas y justamente con un marketing desmedido, un marketing político desmedido. Lo que uno quiere ahora es respuestas, acciones concretas, políticas, inclusive el sacrificio personal ante un proyecto de futuro mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que te dan una respuesta, que los políticos pueden llegar a ser sinceros, por más que no te guste lo que digan, ¿no? Eso tiene que ver, no es que ahora de repente seamos todos fanáticos de la verdad, es que nos hartamos del marketing y de discursos vacíos. Del relato. Pero es que, a ver, el relato se cae en el momento en que vos hablas con cualquier persona del conurbano y te dicen, como la mamá de Leandro, uno de los amigos de Luca que entrevistamos ayer, es: yo no puedo ir a tomar un helado a 3 cuadras de mi casa. Yo voy al conurbano una vez por semana, ¿sí? Porque la abuela de mi hijo vive en el conurbano y tengo que dar vueltas muchas veces si hay presencia que no conocen. Los vecinos se protegen entre ellos. Exacto. ¿Sí? Claro. Porque la policía no está. Y se alertan entre ellos y se cuentan: hoy pasó esto acá a 5 casas, hoy pasó aquello acá a 10 casas. La policía no vino. Sí, y hay que pensar cómo se va a abordar el tema de la seguridad más allá del rol de la policía, me parece, porque hay tanta violencia latente hace tantos años acumulada. Digo, como sociedad, ¿cómo vamos a encarar ese tema que cada vez está peor? Porque el hecho de que un jubilado, cualquier persona, tenga un arma en su casa o salga armado, no es la solución. Por supuesto que no. No es la ley del talión, porque vos empezabas a hacer la cuenta, como nos decía Meli, de los 9 muertos en 5 días, y de esos 9 muertos, 5 eran delincuentes abatidos por civiles. Claro. O por un policía. Y eso va a generar más violencia en los delincuentes. Y eso genera más violencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Es la ley de la selva, la ley del más fuerte? Y estas imágenes duelen porque se supone que los más fuertes en la sociedad deberíamos ser los que trabajamos. Y lo que se está viendo, lo que estamos viendo ahora en la pantalla de La Nación, son las corridas, el desmadre que surgió a partir de la persecución, eso es policía de civil, contra trabajadores. Acá no podemos hablar de una marcha organizada, de infiltrados políticos. Acá era toda vecindad. Y compañeros de trabajo de Lucas, estaban todos con sus motos de trabajo. Volvemos. Fue algo espontáneo en el momento ante lo terrible del hecho. Y sin embargo se ve cómo se armó una persecución, una serie de detenciones arbitrarias, una situación de violencia también generada por la policía bonaerense en contra de jóvenes trabajadores. Es más fácil esto que trabajar y hacer lo que corresponde, que es enjaular a los delincuentes. Es mucho más fácil estar ahí y apresar a la gente común, ¿sí?, que ser profesional y meter tras las rejas a los delincuentes. Pero ni a los que van armados todo el tiempo. Pero es que, a ver, recordamos, nadie está avalando una protesta con piedras y demás.
pero la respuesta fue absolutamente desmedida cuando había gente que lo único que estaba pidiendo es abran la puerta y que alguien nos reciba, que alguien nos escuche, que alguien nos diga por lo menos cuál va a ser el plan de acción para intentar solucionar esto. ¿Y vos pensás que hay plan de acción? Pero es que más allá de que no lo... Ponele, yo creo que no lo hay, pero por lo menos sentate y decirle, te entiendo. A ver, contené a la gente. Hay un tema de desconexión con la realidad, con lo que le pasa al vecino. Las víctimas tienen nombre y apellido conocidos por todos. Hace un par de años fue el kiosquero Roberto Savo, ¿te acordás? Sí. Ahora es Lucas. Mañana es José. Pasado como fue Uma el año pasado también, hay un montón. O Jennifer, o sea... Exacto. Entonces, ¿cuántas víctimas tenemos que padecer como sociedad para que hagan algo? Encima, no sé si lo notaron, pero por ejemplo dentro de algunas aplicaciones, esto para hacer pedidos o para poder pedir un auto, ahora hay algunas que te piden reconocimiento facial y te piden hacer algunas cosas como para tener una seguridad previa, por ejemplo para los conductores. Esto es algo bastante reciente que fueron y uno se pone a conversar con deliveries o con los choferes y te dicen, hay ciertas zonas que no voy porque no puedo trabajar o me fijo como... Esto, me han robado muchas veces el auto. Si no me cuido yo, no me cuida nadie, Totalmente. te dicen. Sí. Es la ausencia del Estado directamente. Y muchos de esos logran sobrevivir, pero otros lamentablemente no. Quien se sumó a las críticas al gobernador que